Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal Orozco Lozano del curso 11.3 y el día de hoy les vengo a explicar los ejercicios propuestos paso a paso para que aprendan a resolverlos de los gases. Entonces, pues vamos a ir paso a paso explicando cada uno de estos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprendernos la fórmula. Esta básicamente va a ser la fórmula para la mayoría de los ejercicios que vamos a realizar. Como pueden ver, es PV, que va a ser igual a N sobre NR y T. Entonces vamos a aprender qué son todos esos significados. P significará presión, V volumen, N moles, R la constante de los gases, T la temperatura, Kelvin, Celsius, Fahrenheit y demás cosas. El primer ejercicio nos dice que ¿cuál es el volumen en M3 que ocupa un gas ideal si 0.22 moles se encuentran a una temperatura de 159 grados Celsius y a una presión de 0.5365 pascal? Entonces, identificamos los datos. Tenemos los moles, que son 0,222 moles, la temperatura, que la pasamos de Celsius a Kelvin, y la presión, que está en pascales. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, porque vamos a hallar el volumen. Entonces, en la calculadora vamos a poner estos valores. Primero los de arriba los vamos a multiplicar y por último los vamos a dividir por la presión en pascales. Y el resultado nos va a dar que el volumen es 0,0052. Así se resolvería el primer ejercicio. Es importante empezar identificando los datos de estos, teniendo pues lectura crítica. El segundo ejercicio nos va a decir cuál es el volumen en mililitros que ocupa un gas ideal si 0,553 moles se encuentra a una temperatura de 1748,01 grados Fahrenheit y a una presión de 6,58 bar. Entonces, identificamos los datos. Tenemos las moles, que son 0,553, la temperatura, que es 1748,01 grados Fahrenheit, la presión, que es 6,58 bar. Hacemos primero la conversión. Vamos a hacer la conversión de Celsius a Kelvin. Entonces, pues, después de que hagamos la conversión de la temperatura de Celsius a Kelvin, vamos a hacer la conversión de la presión de bar a atmósfera. Entonces, ya cuando tengamos estos datos, que son 1226,34 grados Kelvin y 6,49 de atmósfera, pasamos a la fórmula, que es la misma que hemos visto en la anterior, y nos dice que vamos a multiplicar todo esto y vamos a dividir por 6,49. Nos va a decir que nos da 8,57 litros, ¿cierto? Pero nos están preguntando que cuánto en mililitros. Entonces lo que vamos a hacer es la conversión de litros a mililitros. Vamos a coger este numerito y lo vamos a multiplicar por 1000, dándonos 8570 mililitros, que va a ser el resultado de la segunda operación. La tercera operación, como pueden ver, es una operación ya de temperatura. Ya no va a ser de presión, sino de temperatura, por lo que hay una fórmula nueva. Nos dice, ¿cuál es la temperatura en Kelvin de un gas ideal si 0,435 moles ocupan un volumen de 720 mililitros a la presión de 790 mmHg? Datos, identificamos datos: moles, volumen, presión. Hacemos la conversión de mmHg a atmósferas. Aplicamos esta fórmula nueva, que es de la temperatura. Temperatura va a ser igual a presión y volumen sobre moles y R, que recordemos, R es la constante de los gases. Entonces hacemos la temperatura, identificamos los datos, los ponemos en la tabla,
ya con la conversión hecha multiplicamos y el resultado de esto lo dimos para que en total nos dé 241,6 grados Kelvin, que sería el resultado. El cuarto resultado es uno de temperatura, pero ahora en grados Celsius. Nos dice cuál es la temperatura en grados Celsius de un gas ideal si 0,746 moles ocupan un volumen de 9890 mililitros a la presión de 1,41 atmósferas. Identificamos valores. Moles, volumen, presión. Hacemos la conversión de una vez de acá de mililitros a litros. Cogemos la fórmula que ya la vimos en la fórmula anterior para la temperatura. Ponemos los resultados, lo mismo, multiplicamos, el resultado lo dimos y ponemos el resultado directamente, que ya nos daría 228 grados Kelvin. Pero nos lo está pidiendo en Celsius, por lo que haremos la conversión de Kelvin a Celsius. Que básicamente sería coger el resultado, restarle 273 y el restante de esto va a ser el resultado en grados Celsius. Por lo que la respuesta correcta va a ser 45 grados Celsius. Seguimos con el número quinto, que también es una temperatura, pero esta vez en grados Fahrenheit. Ya sabemos la fórmula de la temperatura, ya sabemos que identificamos valores, ya sabemos que hay que hacer las conversiones para darnos la respuesta en el valor que nos pide la pregunta. La pregunta dice: ¿cuál es la temperatura en grados Fahrenheit de un gas ideal si 0,322 moles ocupan un volumen de 4,71 litros a la presión de 1201 mmHg? Identificamos los valores: moles, volumen, presión. Hacemos la conversión de la presión porque nos lo están pidiendo en atmósferas, no en mmHg. Entonces la hacemos, nos da 1,50 en grados de atmósferas. Hacemos entonces ahora sí la fórmula, cogemos los datos, la multiplicamos, la dividimos, nos da 282 grados Kelvin, pero nos lo están pidiendo en Fahrenheit. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy bien, la conversión de Kelvin a Fahrenheit. En este caso haremos primero la conversión de Kelvin a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. Lo mismo, cogemos este valor, le restamos 273. Este nuevo resultado que ven acá es en grados Celsius, pero necesitamos en Fahrenheit. Entonces vamos a hacer otra conversión ahora de Celsius a Fahrenheit. Cogemos el grado Celsius y ahora sí lo pasamos a grados Fahrenheit, añadiéndole un 1,8 y un más 32. Por lo que en grados Fahrenheit la respuesta correcta a la temperatura de la pregunta 5 es 48,2 grados Fahrenheit. Ahora vamos a seguir con el punto 6. Punto 6, como pueden ver, ya es de una presión en presión de bar. Volvemos a las preguntas del inicio con la misma fórmula que ya les había explicado hace un momento. Dice: ¿cuál es la presión en bar de un gas ideal si 0,532 moles ocupan un volumen de 4.390 milímetros a la temperatura de 183,93 grados Kelvin? Identificamos datos: moles, volumen, temperatura. Aplicamos la fórmula, multiplicamos todo, dividimos, nos da 1,83 de atmósfera y ahora vamos a hacer la conversión de atmósfera a bar. 1,83, hacemos su respectiva conversión y lo pasamos a 1,85 bar, que sería el resultado. El punto 7, volumen en galones. Se necesita hallar el volumen, ya no es la presión sino la temperatura, pero pues se aplica la misma fórmula, solo que reemplazando el balón de presión por el de volumen. Identificamos los datos. La pregunta dice: ¿cuál es el volumen de un gas que ocupa ¿cuál es el volumen de un gal que ocupa un gas ideal si 0,757 moles se encuentran a una temperatura de 531,51 grados Kelvin y a una presión de 4.666 mmHg? Ponemos los datos: moles, temperatura, presión. Haremos la respectiva conversión de la presión de mmHg a atmósferas. Aplicamos la fórmula de volumen. Ponemos los datos, sus respectivos datos, multiplicamos y dividimos y el resultado en volumen nos daría
5,37 litros. Pero no le están pidiendo en gal, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la conversión de litros a gal y nos daría 1,42 de gal, la cual sería la respuesta. Ahora seguimos con una pregunta de moles. Como pueden ver, es la misma fórmula de la temperatura, solo que en vez de poner la temperatura acá, cambiamos el valor por el de moles. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuántos moles de un gas ideal hay en un volumen de 4.220 mililitros si la temperatura es 279,35 grados Kelvin y la presión es 1,75 de atmósfera? Identificamos los datos: volumen, temperatura, presión. Hacemos la respectiva conversión de mililitros a litros, que es multiplicando el valor por 1000. Aplicamos la fórmula, multiplicamos los valores y el resultado es de este valor y este valor se dividen para que nos dé directamente 0,322 mol, el cual sería la respuesta de la pregunta número 8. Y para finalizar, terminamos con la nueva pregunta, que también se trata de moles. Entonces, ¿cuántas moles de un gas ideal hay en un volumen de 9,37 litros si la temperatura es menos 43 grados Celsius y la presión es 851 mmHg? Identificamos datos: volumen, temperatura, presión. Hacemos la respectiva conversión de la presión de mmHg a atmósferas. Creamos la fórmula, multiplicamos estos dos valores, y también recuerden, hay que hacer también la conversión de Celsius a Kelvin. De menos 43 a 230, igual a 230. Entonces, después de que hagamos eso, multiplicamos los valores entre sí y el resultado de este con este se divide para que nos dé 0,556 mol. Este sería el del noveno punto. Así de fácil y sencillo es como podemos aprender a solucionar estos problemas de los gases, donde ya saben qué valor significa cada que, donde saben que tienen que tener una buena lectura crítica, identificar los datos, aprenderse la fórmula de volumen, de temperatura, de moles, de presión, y saber hacer las conversiones de los grados, así como de Celsius, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, de atmósferas a mmH, de litros a mililitros, de mililitros a litros y demás. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido un poco del tema, hayan aprendido a resolver sus ejercicios y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.